Hola, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? Hoy es 14 de abril, seguimos en casa, seguimos en familia, gracias a Dios. Seguimos bendecidos porque podemos estar en nuestra casa, podemos estar con nuestros hijos, con nuestra familia. Que esta pandemia que estamos viviendo no nos ha tocado, gracias a Dios, por lo menos acá en casa. Las casas que ha tocado, pedimos que Dios vaya ahí, los visite y puedan ser liberados, vamos a decir, puedan ser curados de esta pandemia. Hoy yo traje una palabra, Job 30. Que en Job 30 dice así: Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríe de mí los más jóvenes, que yo a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban gritas como atrás el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijo de viles y hombre sin nombre, más bajo que la misma tierra. Y ahora yo soy el objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, que sería la gente, y empujaron mis pies, y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, sobre mi tristeza, sobre lo que estaba pasando Job. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Eso es ya en este versículo, Job le habla a Dios. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todos vivientes. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuanto él los quebrantaré? No lloré yo al afligido. ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero ¿cómo era? Y compañero de búhos. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor, y se ha cambiado mi arpa en luto,
y mi flauta en voz de lamentadores. Acá quiere decir cuando Job perdió la honra, que para él era muy importante su honra, ¿no? Cuando perdió su honra, su dignidad, ¿no? Que para todo el mundo es muy importante su honra, su nombre. Y a veces son hablados, hablan y quedan, ¿cómo les puedo explicar? Y quedan hablados y creo que a todo el mundo no le gusta que hablen de sí. Entonces delante de los ojos de las otras personas, como ellos, hasta los jóvenes se burlan de él y los maltratos y todo, porque perdió su honra y él estaba triste. Entonces vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Pero ahora los más jóvenes de días que yo se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara ponerlos con los perros de mi ganado. Pues de qué me aprovecharía ni aún la fuerza de sus manos, carentes son de todo vigor y sin esperanza de vejez. Oh Señor, Espíritu de Dios. ¿Qué quería decir ahí? Que ahí ya no valía más nada, lo consideraban como un viejo. Muchas veces nosotros perdemos ese valor. Muchas veces perdemos nuestra honra, nuestra dignidad. Y la gente lo primero que hace es como tirarnos cosas, hablar de nosotros. Con palabras nos va lastimando. Con maltrato nos va lastimando. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. ¿Qué quiere decir? Que él mismo se miraba como isolado y desierto. Al ir perdiendo su honra, él mismo a veces, o al que vas perdiendo tu dignidad, vos vas quedando así, vas quedando triste, vas quedando amargado. Que recogía malvas entre los arbustos y raíces de retama de su comida. ¿Qué quiere? Que muchas veces comíamos como rey y después comemos migajas. Y no podemos pasar por eso. Si estamos con Dios, si somos fieles a Dios, no lo pasamos por ahí. Si te humillares, si pedieres a Dios, den en medio de la gente y todos le daban grita como ladrón. Consideraban a Job no como un ladrón, pero como una persona que no valía nada, porque muchas veces que hablan de nosotros las personas piensan así. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. ¿Qué pasó? Que vivía de una mansión y volvió a vivir en una casa más simple, quiere decir, ¿no? Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijo de viles y hombre sin nombre, pero más bajo de la misma tierra. Y ahora yo soy su canción y he sido hecho de su refrán. Como que lo ridiculizaban. Muchas veces nos tiran abajo, nos ridiculizan, nos hablan cosas mal. Pero muchas veces es porque nosotros también demostramos cosas que no queremos demostrar, pero muchas veces lo demostramos y tenemos que estar atentos a cada actitud nuestra. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¿Qué quería? Que se burlaban de él. Porque Dios desató mi cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. ¿Qué quiere decir? Que a veces pensamos que Dios no está con nosotros. Y entonces la gente piensa, Dios no está con él. Si Dios está haciendo eso, Dios no está con él. Muchas veces Dios como que nos da un empujón de orejas, ¿sí? Y Dios como que Dios nunca nos deja así, vamos a decir, de lado. Pero Dios nos deja a que enfrentemos las cosas y las consecuencias de nuestras actitudes. A la mano derecha se levantaron los jóvenes, empujaron mis pies y hacen
todo cuanto pueden para que me venga a la calamidad de su perdición. A mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento. Contra ellos no hubo ayudador. Ellos se burlaban de Job. Ellos se burlaban de Job. Vinieron como portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. ¿Qué se revolvieron sobre mi calamidad? Que se burlaban, lo insultaban. Se burlaban de él, se reían de él. Y muchas veces nos pasa eso, que la gente se ríe nuestro. Se ríe de nuestros fracasos, de lo que estamos pasando. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi alma y mi salud pasó como nube. Pero no estamos hablando mi salud pasó como nube. Muchas veces no es nuestro estado físico, pero sí nuestro estado mental, nuestro estado espiritual, ¿no? Porque muchas veces cuando nos denigren, cuando dicen las cosas o cuando dicen, tú no vas a crecer, tú no esto, tú no lo otro, no es que nos pasa en la salud, vamos a hablar así, nos pasa que nos decaemos, muchas veces entras en depresión la gente porque no entiende cómo es salir de todo esto. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción me han aprendido. De noche taladra sobre mis huesos y mis pulsos no reposan. Una gran fuerza deforma mi vestidura. Se me ciñe como el cuello de mi túnica. Oh Señor. ¿Qué quiere decir? Una gran fuerza deforma mi vestidura y se me ciñe como el cuello de mi túnica. Muchas veces puede ser físicamente, pero también muchas veces espiritualmente nos pasa. Como que nos sacan algo de nosotros. Me derribo en el lodo, yo soy semejante al polvo y la ceniza. ¿Qué quiere decir? Que quizás no es posible que Dios santifique el yo carnal hasta que el individuo o la persona de alguna manera experimente polvo y ceniza. Dios, como yo le decía, muchas veces Dios nos permite a que experimentemos el polvo y la ceniza, las situaciones para pensar, para reconocer, para aceptar cambios en nuestra vida. Clamo a ti y no me oyes. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has tornado cruel para conmigo. Con la fortaleza de tu mano me amenazas. Eso le pareció a Job, porque muchas veces estamos pasando por las situaciones y decimos, ay, Dios, no estás conmigo, Dios. ¿Por qué no estás conmigo? Estás viendo que estoy sufriendo. Pero Dios nos deja pasar las cosas. Dios es nuestro Padre. Tu papá, físicamente, tu papá biológico, vamos a decir, no te dejó pasar, no te ponía de castigo cuando tenía que ponerte. Es lo mismo. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y si nos tiene que poner de castigo, lo va a hacer. Te has tornado cruel para conmigo, con la fortaleza de tu mano me amenazas. Me levantaste y me hiciste cabalgar sobre el viento y devolviste mi sustancia. Porque yo conozco que me reduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Pero no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando Él los quebrante? ¿Qué quiere decir? Que por un lado Job quería morir, pero por el otro quería seguir viviendo. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre los necesitados. ¿Qué quería decir? Que él ha llorado, que él ha aclamado, ¿viste? Que se había entristecido por otras personas, pero que en ese momento ninguno lloraba por él. Y es verdad, a veces nosotros nos ponemos tristes por las personas y muchas veces nadie se pone de nuestro lado, por ejemplo. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, la oscuridad vino. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en situaciones muchas veces pensamos que queremos que sea diferente, pero no lo es.
no cambiamos. Nosotros tenemos que cambiar. Mis entrañas hierven y no reposan, días de aflicción me ha sobrecogido. Ennegrecido ando y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado. ¿Qué significa? Pero nadie se preocupó de mí ni me escuchó. He venido a ser hermano de los chacales, de los búhos. Mi piel está ennegrecida sobre mí y mis huesos por el ardor se acaban por el sofocante calor. ¿Qué quiere decir? No es que su piel, sus huesos, que sí en la aflicción, la tristeza, lo que se pasa. Y se ha tornado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Como que ya no hay una música, una alabanza por dentro, porque perdemos muchas veces, perdemos el amor, perdemos por las situaciones que nos pasa día a día. Si te sentís solo, así como Job, qué mejor que reconocer nuestros errores, qué mejor que aceptar, admitir nuestros errores. Ya es un gran cambio, para nosotros salir de nuestra soledad, salir de nuestra tristeza, salir de lo que estamos pasando y arrodillarse y pedir a Dios, humillarse a Dios para salir adelante. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que pedir a Dios, agradecer a Dios y humillarse. Yo voy con esta música Casiánica 500 grados, voy a ir terminando, pero quiero que estén atentos, reconozcan, admitan cuando están equivocados. Reconocer, pedir perdón no cuesta nada, al revés, nos hace libre a todo esto. Primeramente nos tenemos que hacer libres nosotros, para después mostrar a las otras personas que nosotros fuimos libres, que nosotros pudimos pasar la prueba. Pero nunca se olviden, Dios nos deja pasar las cosas para que nos demos cuenta. Dios nos deja pasar las cosas para reconocer, admitir nuestros pecados, a veces nuestro orgullo, como decir, ay, no hago tal cosa por tal motivo o algo así. Busquen a Dios, admitan, reconozcan, humíllense a la palabra de Dios. Dios tiene una promesa para cada uno. Solo hay que serle fiel a Dios. Y Dios cumplirá su promesa. Pero nosotros también tenemos que serle fiel a Dios. Tenemos que cumplir con Dios. Tenemos que orar. Tenemos que agradecer. Tenemos que serle fiel a Dios, primeramente. Decirle a Dios, mi casa es tu casa, Dios. Ven, visítame. No me dejen en estos días de aflicción. Perdóname, Señor, por mis pecados. Perdóname por todo lo que yo hice, Padre. Reconozcan, admitan. Porque los primeros que van a nuestros errores, hacer 9 cosas bien y un error. La gente se va a fijar siempre en el error y ya había hablado de esto en otro video también. Presten atención. Equivocarnos, vamos a equivocar siempre y todos, porque nosotros no somos perfectos. Pero es bueno que todos los días empecemos a que no equivocarnos.
Empecemos a poder cambiar, sea un poquito. Si hicimos esto mal hoy, vamos a intentar mañana no hacerlo. Si lo hiciste lo mismo mañana, vamos al tercer día a intentar no hacerlo. Lo que hay más es gente, vamos ahora hablando así, lo que hay más es gente que nos quieren tirar para abajo, reírse. Pero no importa, porque tenemos nuestro Padre Dios, que es el que nos salva, que nos cuida, que nos protege en el nombre de Jesús. Demos nuestra casa, primeramente nuestra casa. Nosotros somos la iglesia. Vieron que a veces uno ve, por ejemplo, en el Face, que todos tenemos Face, que pone cosas así. Se terminaron las iglesias. Pero ahora hay más iglesias, porque nosotros hicimos nuestra iglesia en casa. Podemos llevar a nuestros hijos. Y si nuestros hijos no escuchan, ya hablé también eso. Si nuestros hijos no escuchan la música, pongan. Vamos a enaltecer a Dios, vamos a alabar a Dios. No te culpes. Solo levántate. Reconoce, admítelo, los errores. Que ahí Dios, nuestro papá, nos va a escuchar. Dios nos va a escuchar. Viviendo aquí, a casa es sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Só pra teu vento aqui, toma teu trono. Sí, Señor, ven a mi casa, Señor, ven a mi vida, Padre, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, por cada cosa, Señor, por alguna palabra, por algún pecado, Señor. Por todo, Señor, te quiero pedir perdón, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por un día más que nos podemos levantar, que podemos escuchar tus alabanzas, que podemos leer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Señor. Visita cada casa, Señor. Va a cada casa, Padre, Señor. Esta casa es su casa, os deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Sí, Señor, llena tu lugar con tu presencia, Padre, Señor. Gloria a Dios. Apareça, que o teu nome cresça. Ven incendiar. Sí, Señor, enciéndame con tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Sí, que Dios los visite en su casa. Oren, pidan perdón. Amen a Dios primeramente que todo y entreguen su vida. Dios los ama y yo también.